Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, chicos, bueno. eh, Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a darles bastante información acerca de cómo vamos con nuestro proceso de notas, nuestras fechas de entrega, eh, próximos talleres. Solo se viene un taller más, ya no se viene nada más. Eh, y pues nada, sobre las calificaciones acerca del taller que ustedes ya me enviaron de estadística. En este momento ustedes ya pueden visualizar las notas de su taller de estadística. Necesito que lo revisen antes de que usted de pronto eh, tenga algún tipo de reclamo. Obviamente yo estoy abierto a todos sus comentarios, a revisar con ustedes la retroalimentación del mismo, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando usted revise primero la retroalimentación que voy a enviar esta tarde. Entonces, por la tardecita, si usted tiene tiempo, entonces descarga la solución del taller de estadística, compara con su taller y si de pronto usted tiene una inquietud de que no sabe por qué se sacó más, por qué se sacó menos, pues usted me comenta la próxima clase, ¿vale? Eso sí voy a ser muy enfático en lo siguiente. Preste atención. Eh, Todo punto debería haber, o sea, debería tener proceso, ¿cierto? Entonces, muchas de las personas, muchas, para no decir todas, porque hay algunas personas que sí se sacaron 5, yo no estoy hablando de que ninguno se sacó 5 entonces porque no quería, no, sino hay algunas que sí. Eh, Muchas personas, cuando, por ejemplo, completaron la tabla que el número de preguntas correctas, que para lo de la beca, que para lo demás, ¿se acuerdan de ese punto? Creo que era el punto 2 o el punto 3. Pues completaron la tabla y yo ni idea de dónde sacaron esos valores. O sea, ni idea, ni idea. Pues si usted me coloca un valor ahí, usted da por hecho que yo sé el proceso, yo lo sé, pero yo no sé si usted lo sabe. ¿Sí? Yo no sé si usted lo sabe. Entonces usted completó la tabla, pero al lado de la tablita o abajo, algunos fueron muy juiciosos y colocaron cada uno de los procesos. Colocaron la combinatoria o la operación que generaba esa probabilidad o ese porcentaje. ¿Sí? Todo punto debía tener procedimiento. Dos, fui tan enfático y como tan cansón en las clases de estadística que yo siempre que terminaba un ejercicio, bueno, a ver, entonces, ¿quién me podría dar la respuesta redactada? ¿Quién podría darme la respuesta redactada? O sea que todo punto debía tener respuesta redactada. ¿Sí? Porque entonces yo como sé, vea, es más, es tan importante la respuesta redactada que algunos en el primer punto se equivocaron y pusieron, es que el intervalo de tiempo es de 19.8%. Por ciento. ¿Cómo así que un intervalo de tiempo sea en porcentaje? Un intervalo de tiempo sea o en meses, o en quincenas, o en días, como en algunos dieron el intervalo. Yo revisando la respuesta redactada también sé si entendió o no entendió el ejercicio. Si usted hizo el ejercicio de manera mecánica o, o lo hizo de manera consciente. Por eso es tan importante una respuesta redactada. ¿Sí? Es muy importante una respuesta redactada. Entonces, ¿cuánto bajé por una respuesta redactada? No mucho, no mucho, porque si un punto era 0,8 y le faltó la respuesta redactada de los literales, entonces quedó en 0,7. No es mucho, pero sí es muy importante que usted sepa por qué salió, de dónde fue que salió esa nota. ¿Listo? Y qué más. Ah, bueno, sí, algunos errores de notaciones que después usted mirará y revisará, porque ahí también me voy dando cuenta si entendió o no entendió un ejercicio. Por ejemplo, la diferencia que hay entre una fracción y una combinatoria. Usted no me puede colocar 7 combinado 3 como 7 rayita 3, ¿sí o no? Ahí con solo ese procedimiento yo sé si entendió o no entendió el ejercicio o simplemente pasó por pasar y operó y ya. Entonces, por ese tipo de cosas también
fui muy estricto, pero pues, o sea, no tanto, estoy bajando como por décimas nomás, por una décima, es que no es mucho igual. Pero pues cuando usted empieza a equivocarse en todos los puntos, a hacer exactamente los mismos errores, entonces ahí empieza a bajarle un poco la nota. No estoy hablando de que todo el mundo perdió y ni que no, la mayoría, casi el 90% pasó el taller, 90-95%, y hay otros que no sé por qué lo perdieron, porque estaba muy sencillo ese taller. Entonces por favor revisen bien la retroalimentación y cuando tengan alguna duda me comentan. Si en dado caso en la clase le da de pronto, qué sé yo, pena, me escribe, profe, todavía tengo duda con el punto tal, ¿sí? Porque es que yo lo tengo igual y no sé qué, entonces ahí vamos a revisar y si hay que cambiar la nota pues la cambiamos, pero con tal de que haya una razón de peso. ¿Listo? Y pues nada, presten mucha atención a esta tarde que voy a enviar esa retroalimentación. Bueno, en este bloque de matemáticas eh, vamos a revisar cosas muy importantes acerca de las funciones trigonométricas. Vamos a tratar de revisar lo que es periodo, amplitud, periodo y si se puede frecuencia, amplitud, periodo y frecuencia de las funciones senoidales. Ya en el próximo bloque, o sea en el próximo jueves, vamos a revisar características esenciales de la función tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Listo? Y si en dado caso, ojo, si en dado caso no alcanzamos de pronto a completar de pronto todas las explicaciones, voy a enviarles videos, los videos explicativos de todo este tipo de funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, periodo, amplitud, y esos videos pues no son tan largos que usted diga, no, es que me va a enviar una clase de 45 minutos, no, esos videos son mucho más corticos, porque es las personas que ya han podido revisar este tema, lo han podido de pronto condensar en un video de 5 o 10 minutos, creería yo que es bastante para que usted pueda retroalimentar esos procesos y digamos que no queden vacíos conceptuales. Trataré de que no pase eso, por eso es que en este bloque vamos a revisar todo lo que es amplitud, frecuencia, periodo y ángulo de desfase, movimientos horizontales y verticales de las funciones senoidales. Ojo, solo las funciones senoidales. ¿Qué va a salir en la bimestral? Sí, esto va a salir en la bimestral, o sea que es muy importante que usted preste mucha atención a todo lo que se va a explicar hoy. ¿Listo? ¿Dudas de todo lo que acabé de decir en estos 10 minutos? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo está claro? Sí, señor. Listo, vale. Vale, muchísimas gracias. Profe, una pregunta, ¿cuándo vas a retroalimentar los puntos de participación Los o puntos esa de nota? participación. Puntos de participación. Yo les había dicho que en estos días, ¿no? Yo creo que si ustedes están de acuerdo, podríamos generar esa nota hoy. Si ustedes están de acuerdo, si no, nos esperamos hasta el viernes para poder darles más espacio de participar. ¿Ustedes qué dicen? Hasta el viernes, profe. ¿Hasta el viernes? Bueno, hasta el viernes. Eh, Básicamente voy a darles los nombres de las personas que han participado hasta el momento, porque después ustedes dirán, no, pero es que yo no sé si... Hay unos que han participado solo dos veces, 3 veces, hay unas que han participado hasta, qué sé yo, 20 veces, creo que yo tengo aquí una persona que ha participado 15, 20 veces. Entonces, a ver, tengo las siguientes personas: Zambrano, Parada, Carrillo, Campos, Cerquera, Marulanda, Acevedo, Avendaño ha participado 3 veces, Cortés, Abril, Zorro ha participado 2 veces, Soler ha participado 3 veces, Espinosa ha participado 5 veces, Garzón 7, 8 veces, La Torre 5 veces, Lara 5 veces, Farfán 4 veces. Los que no les dije que tienen tanta participación es porque ya son incontables los chulitos. Entonces, esos son los que han participado: Zambrano, Parada, Carrillo, Campos, Cerquera, Marulanda, Acevedo, Avendaño, Cortés, Abril, Zorro, Soler, Espinosa, Garzón, La Torre, Lara y Farfán. Es los únicos que tengo aquí en lista, ¿vale? Y las demás personas, pues, digamos que van a tener la posibilidad de sacar su nota de participación con la construcción. Ya lo decidí y van a tener que hacer la construcción en GeoGebra de las funciones seno, coseno y tangente. Ya, eso es todo.
función seno, coseno y tangente, hacer un videito y esos videitos, si quieren, yo me imagino que todo el mundo, como aquí está, digamos que, ¿cómo se dice? Tienen Gmail, ¿no? Tienen Gmail, entonces tienen sí o sí cuenta en YouTube. Van a subir el video en YouTube, y me mandan el link, así como yo hago con ustedes. Ustedes van a subir el video en YouTube, me mandan el link. Usted puede colocar ese link si quiere privado. ¿Qué significa que sea privado? Que solo tiene acceso a ese video la persona que usted envíe su enlace. O sea que yo no voy a empezar a divulgar el enlace si usted quiere que no lo vea nadie más, sino simplemente lo envía. Y si en dado caso no, pues si tiene la posibilidad de pronto, no sé, en alguna plataforma, porque es que si lo subimos a Fidias no nos va a cargar, ¿vale? Entonces vamos a hacer ese videito y lo van a subir a su canal de YouTube. Yo creo que yo estoy aquí tratando con estudiantes de décimo, no estoy tratando con estudiantes pequeños, así que me imagino que ustedes se darán las mañas para poder subir un video a YouTube, a su canal, ¿no? A su canal de YouTube. Yo creo que van a poder incursionar en ese ámbito de subir videos, o si creo que ya lo han hecho, ¿no? En algunas otras ocasiones con otras materias. Bien, entonces vamos a esperar si están de acuerdo para el viernes, ¿sí o no? ¿Aló? Sí, profe. Listo, ok. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra clase de matemáticas. Entonces, por favor, presten mucha atención. Voy a copiar solo el propósito. Vamos a poner acá otra hojita. Aquí está. Y estamos con décimo A, ¿no? Décimo A. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ojo, esta clase es bastante teórica, pero se tiene que observar. Sí o sí es una cuestión de observar. Observar, porque una cosa es yo graficar una función y sus propiedades en el tablero, porque usted va revisando cómo voy graficando. En cambio acá voy a aplicar o implementar GeoGebra para hacer esas gráficas, así que la gráfica va a salir de una, ¿sí? Entonces van a tener que empezar a comparar las funciones, ¿listo? Van a empezar a comparar las funciones que se vayan revisando. Bueno, entonces, presten mucha atención. Aquí que ya que tenemos toda esta información, vamos a utilizarla y vamos a hacer como provecho de ella. Un momento. Ahí está. Ok, entonces les voy a comentar el propósito general y vamos a revisar hasta dónde llegamos. Ojo, porque el propósito es bastante digamos que profundo, y si alcanzamos a ver por lo menos hoy amplitud, periodo, frecuencia, pues muy bien. ¿Listo? Amplitud, periodo, frecuencia, pues la idea es revisar también movimientos verticales y movimientos horizontales, que se llaman ángulos de fase. ¿Listo? Amplitud, periodo, frecuencia, movimientos verticales y ángulo de fase, la función seno y coseno. Ojo, solo la función seno y coseno. Entonces, presten mucha atención. Profe, qué Sí, pena, ¿estás compartiendo pantalla? Uy. No. Menos mal no había escrito casi nada. Ok. Muchas gracias. Bien. Y por cualquier cosa ya está grabando también. Ahí sí ya está grabando. Bien. Entonces, propósito: determinar características esenciales acerca de las funciones senoidales. ¿Cuáles son las funciones senoidales? La función seno y coseno, como amplitud, periodo, frecuencia, movimientos verticales y ángulo de fase, por medio de la observación e implementación de la aplicación GeoGebra, con el fin de encontrar propiedades desde la ecuación de una función senoidal. Entonces,
Ese es nuestro propósito, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones senoidales? La función seno y la función coseno. ¿Por qué se llaman senoidales? Porque tienen la misma forma, son ondas, ¿no? Son ondas de amplitud 1. En este momento estamos hablando de ondas de amplitud 1 y ahorita ya vamos a revisar qué es eso de amplitud. Entonces, la función seno y la función coseno, aquí la tenemos. Aquí tenemos esa función seno, la función coseno. Y también tenemos ciertas características que ya habíamos encontrado en la clase pasada. Vea, la función seno y la función coseno, su dominio es el mismo, ¿no? El dominio de la función seno y la función coseno es todos los reales. ¿Por qué? Porque ella hacia la derecha y hacia la izquierda, ella se estira hacia la derecha y hacia la izquierda todo lo que usted quiera sin ningún tipo de hueco, salto o asíntota, ¿no? Asíntota vertical. Entonces, el dominio va a ser todos los reales. El rango de la función seno y la función coseno normalitas, ojo, el rango va a ser de 1 a menos 1. ¿Por qué el rango es de 1 a menos 1? Porque la función hacia arriba y hacia abajo solo se estira hasta el 1, si se dan cuenta. Esperen un momentico acá. Solo se estira hasta el 1 y se estira hasta el menos 1. Entonces, digamos que ese es el rango de la función seno y la función coseno, vea, 1 y menos 1. Ahora, los máximos. Póngale cuidado, por favor. Los máximos ya los habíamos trabajado, o espero que si no los habíamos trabajado bien, en este momento ya queden claros. Vean, los máximos de la función seno. Dese cuenta que se genera como una sucesión, ¿no? Habíamos dicho que era una sucesión. Los máximos de la función seno, vea que uno de los puntos está en pi medios, ahí está, pi medios, vea, pi medios, el otro máximo está en 5 pi medios, ahí está. El otro está en 9 pi medios, o sea, estaríamos pasando de pi medios a 5 pi medios, luego a 9 pi medios y así sucesivamente, ¿sí? Hacia atrás también funciona, ¿vea? Entonces estábamos en pi medios, pasamos a menos 3 pi medios y luego a menos 7 pi medios, o sea que estamos pasando, vea, si se da cuenta, de 5 pi medios a 9 pi medios hay una distancia de 4 pi medios, o sea que vamos a pasar de a 4 pi medios en 4 pi medios, pero 4 pi medios, si usted lo simplifica, vea, 4 pi medios, si usted lo simplifica, eso es mitad de 4, 2, mitad de 2, o sea 2 pi. O sea que los máximos, ojo, los máximos se están encontrando cada 2 pi, con una distancia de 2 pi, vea. Entonces aquí, de aquí a acá, hay 2 pi. O sea, la distancia de cresta, lo que se conoce como cresta a cresta, es de 2 pi. Entonces, por eso es que esto empieza a sumarse de a 2 pi en 2 pi. Ahora, una cosa es expresar este conjunto de manera, esto se llama conjunto por extensión. ¿Por qué se llama conjunto por extensión? Porque estamos realizando elemento por elemento y le estamos colocando como un punto suspensivo, o sea que él se extiende. Esto es lo que se llama un conjunto por extensión y esto es lo que se llama un conjunto por comprensión. A ver, preste mucha atención cómo se genera ese conjunto por comprensión. Vea, uno de los máximos está en pi medios. Si se da cuenta, uno de los máximos está en pi medios. Y luego, a partir de ese número, sumamos cada vez 2 pi o restamos cada vez 2 pi. Entonces vea lo que está pasando acá. A pi medios le vamos a sumar 2 pi y también le podríamos estar restando 2 pi. Pero ¿cómo se genera esa notación? O sea que el 2 pi lo vamos a multiplicar por un n. Y ese n puede ser un número entero. ¿Cómo así un número entero? Si el número entero puede ser 1, 2, 3, 4. Si se da cuenta, si n es 2, 2 por 2, 4. Entonces sería pi medios más 4 pi. ¿Cuánto da? Pi medios más 4 pi. Entonces vea, 2 pi, más 4 pi medios, ¿sí? Sí, claro. Bueno, 4 pi normalitos, esperen un momentico. Pi medios más 2 por 2, 4. Entonces 4 pi más 4 pi nomás. Ok, ahí está. Entonces revisemos. Esto se coloca en 1 abajo. Pi por 1 es pi. 2 por 4 pi es 8 pi. Sobre 2 por 1, 2. Vea. Se generó 9 pi medios. O sea, el siguiente, el que seguía, ¿no? 9 pi medios, vea. 9 pi medios. El anterior, ¿cómo se generará? Entonces cuando n era 1. Si n es 1, pi medios más 2 pi da 5 pi medios. Entonces ahí generaba el otro máximo que era 5 pi medios. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es, si pasa de pi medios a 5 pi medios, a 9 pi medios, a 13 pi medios, significa que va de 4 pi medios en 4 pi medios. Y 4 pi medios es 2 pi, o sea que estamos hablando de los múltiplos de 2 pi. Ahí están, los múltiplos de 2 pi. Pero no solo funciona hacia los positivos, también funcionará
hacia los negativos. Y como funciona hacia los negativos, o sea, es como restar 2pi, 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 por eso es que el n tiene que ser entero. No es natural, los naturales son solo los positivos. Los enteros también son los naturales positivos y sus inversos aditivos, que serían menos 1, menos 2, menos 3, y por eso es que colocamos que serían todos los múltiplos, ojo, todos los múltiplos de pi medios hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea que los máximos estarían en pi medios más 2πn. Y los mínimos se genera de algo de una manera muy decirlo como relacionada con el anterior. Vean, los mínimos ya no están acá, sino están acá. Vean, aquí hay un mínimo y aquí hay otro mínimo. Nuevamente la distancia de mínimo al mínimo son 2pi. De mínimo a mínimo son 2pi. Vean, de menos pi medios a 3pi medios hay 4pi medios, y pues 4pi medios es 2pi. Entonces cada mínimo se va generando de 2pi en 2pi, y usted va a colocar un punto de referencia, que en este caso el punto de referencia que yo tomé fue menos pi medios. Entonces a partir de menos pi medios yo sumo y resto múltiplos de 2pi. Entonces si sumamos múltiplos de 2pi, entonces generamos hacia la derecha todos los puntos. Si generamos múltiplos negativos de menos 2pi, menos pi medios, entonces estaríamos generando los mínimos hacia la izquierda. Ojo, es una forma de notar la sucesión, y esto se conoce, usted lo conocía como término, ¿qué? ¿Cómo se le conocía a esto? Término como en una sucesión. Enésimo, ¿quién habló ahí? Acevedo. Ok, eso se conocía como término enésimo. Bien. Entonces, término enésimo. Muy bien. Aquí estamos generando el término enésimo de los puntos máximos y los puntos mínimos. Ahora, los ceros. Los ceros de la función son muy sencillos. Vean. Los ceros de la función seno. Aquí hay uno en menos 2pi, en menos pi, en 0, en pi, en 2pi. O sea que el que seguiría sería 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, ¿cierto? Ahí estarían todos los ceros de la función. ¿Cómo generamos esa sucesión? Pues esto va, si se da cuenta, los ceros van de 0 a pi, de pi a 2pi, o sea, van de pi en pi, ¿no? De pi en pi. Entonces, si van de pi en pi, los ceros serían npi. O sea, si el n usted lo cambia por entero, entonces aquí está 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Ahí estarían los ceros. Pero si el n usted lo cambia por negativo, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, también va a encontrar ceros, vea. Menos pi, menos 2pi, ahí también va a encontrar ceros. Entonces, este sería el término enésimo de los ceros. Los ceros de la función seno en npi. ¿Listo? En npi. Y finalmente la amplitud. Ya vamos a revisar qué es eso de la amplitud. La amplitud es la distancia que hay del punto de equilibrio. Ojo, aquí nosotros tenemos algo que se conoce como punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde la función deja de ser montañita hacia arriba y se vuelve montañita hacia abajo. ¿Sí? Eso es como el punto de equilibrio. Del punto de equilibrio hacia arriba hay una distancia. Entonces, si se dan cuenta, aquí la distancia hacia arriba es 1. Y la distancia hacia abajo también es 1. Vean, la distancia es 1. Ojo, no es menos 1, sino como distancia, ¿no? Del 0 al 1 hay una unidad, del 0 al menos 1 hay una unidad. Por lo tanto, la función seno tiene una amplitud de 1. ¿Listo? La amplitud es 1. ¿Vale? Ahorita vamos a revisar cómo cambiarle esa amplitud y para que llegue a menos 2 o a 2. ¿Listo? Pero por el momento tenemos esa relación de la función seno. Vea tan sencillo como es caracterizar la función seno. Ceros, máximos, mínimos, ¿sí? Máximos, mínimos y la amplitud. Hasta el momento hemos trabajado eso. ¿Listo? La amplitud. Bueno, ¿qué otra cosa también sabíamos de la función seno? Su periodo. ¿Qué es el periodo de la función? El periodo de la función es cada cuánto ella se repite. Cada cuánto ella se repite, y no sé si en la clase anterior nosotros nos dimos cuenta que la función seno, esperen a ver si ya la tengo por acá. No, aquí no está. Acá. Desen cuenta que aquí, por ejemplo, la función seno, ahí está. La función seno, desen cuenta que la función seno se repite cada 2pi, vean. De 0 a 2pi. De 2pi a 4pi. De 4pi, entonces la que seguiría sería 6pi, ¿no? De 4pi a 6pi, vean. O sea que ella se repite, si se dan cuenta, ella se repite cada 2pi. Si ella se repite cada 2pi, entonces lo correcto sería acá colocar que su periodo es 2pi.
O sea, el periodo de la función seno es sería 360 grados, ¿no? Lo mismo que 2pi. Entonces, su amplitud sería 2pi o 360 grados. Bien, de la misma manera nosotros podríamos hacer digamos que el análisis de la función coseno, ¿sí? Entonces aquí tenemos la función coseno. Vamos a revisarla bien con detalle. A ver, máximos se mueven cada 2pi, nuevamente 2pi, y aquí si se dan cuenta los mínimos también se mueven de 2pi. De menos pi a pi hay 2pi, de 0 a 2pi pues hay 2pi. Entonces acá des en cuenta que los máximos y mínimos irían de 2pi en 2pi. Ahora, aquí tenemos ciertas características, póngale cuidado. Máximos va a 0, 2pi, o sea que el siguiente, esperen un momentico, o sea que el siguiente, acá, espero que se me movió esto, acá. O sea que el siguiente máximo va de 0, 2pi, o sea que el siguiente máximo sería 4pi, el otro 6pi, 8pi, o sea que estamos hablando de los pares, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14pi, también estaría un máximo. Entonces, ¿usted cómo trabaja los pares? Sí, señor. O sea que el periodo de esa también es de 2pi. Sí, señor, correcto. O sea que el periodo de esta función también es Pero 2pi. también puede, o sea, el periodo también puede variar igual que la amplitud, ¿cierto? El periodo variar, sí, señor. O sea, depende de la función. Sí, correcto. O sea, tendríamos que revisar puntualmente qué función para saber si la amplitud es distinta o el periodo es distinto. Y ahorita eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Cómo hacer para poder cambiarle la amplitud a una función? ¿Sí? O cómo cambiarle el periodo a una función. ¿Vale? Eso va a ser bastante sencillo. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor presten mucha atención. Acá, en este caso, los máximos irían de 2pi en 2pi, pero entonces irían en los pares, vea. 0, 2, 4, 6, 8. ¿Usted cómo genera un par en matemáticas? Un par es 2n. Cuando n es entero, vea. 2n cuando n es entero, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. O sea, están generando los pares. Así se generan los pares. Entonces usted diría, o sea que los máximos están en los puntos 2npi. Todos los reales, tales que ese real es de la forma 2npi. Entonces si usted cambia el n, por ejemplo, por 3, 2 por 3, 6, 6pi. Entonces ahí va a haber un máximo. 2pi, 4pi, 6pi, ahí va a haber un máximo. Y para los mínimos, si los máximos están en los pares, los mínimos están en los impares, vean. Pi menos pi, y les voy a mostrar acá la función coseno, ¿no? Aquí está la función coseno. Aquí voy a borrar la función seno y vamos a colocar la función coseno. Vea, ahí está. Vea. Profe, perdón por preguntar tanto, pero esa puede ser una regla que mientras, por ejemplo, en la subida se paro y viceversa, eso también podría ser como una regla para la función. Pues como tal regla no, pero sí se podría tomar como estrategia para que usted se acuerde, como una estrategia de memorizar o de memoria, ¿sí? Porque mira que en la función seno hablábamos de un punto de partida y sumarle 2pi o restarle 2pi. Aquí por ejemplo el punto de partida era pi medios y le sumábamos 2pi o le restábamos 2pi para los mínimos. En cambio acá estoy tratando de explicarles que también se puede realizar otra manera de sucesión o de término enésimo generando pares e impares. O sea que acá sería como una estrategia más bien de memorización, porque no, si yo le cambio por ejemplo la frecuencia a esta función, ya no generaría pares e impares. ¿Listo? Allá no generaría pares e impares. En la función coseno normalita sí se generan pares e impares. Entonces vean, en los impares, yo les iba a mostrar lo de los impares de la función coseno. Vean, la función coseno, des en cuenta que los mínimos está en pi, en 3pi, el siguiente sería 5pi, el siguiente sería 7pi, o sea están en los impares. Y hacia los negativos pasa lo mismo, vean. Menos pi, menos 3pi, menos 5pi, menos 7pi, ahí están los negativos, los impares, o sea, los mínimos. ¿Cómo usted genera aquí mínimos? Impares. Muy sencillo, vea. Si el par es 2n, si usted le suma o le resta 1, ya generaría un impar, ¿no? Entonces acá el 2n menos 1 trabaja en impares, vea. 2 por 1, 2, menos 1, 1.
2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Entonces ahí está generando impares. Entonces aquí voy a colocar que esto es par y esto es impar, ¿cierto? Par e impar. Y ahí estaríamos hablando de los mínimos. Los impares por pi. Entonces menos pi, menos 3pi, menos 5pi. También los positivos, ¿no? Entonces pi, 3pi, 5pi, 7pi. ¿Por qué positivos y negativos? Porque el n es entero. O sea, el n que multiplica acá puede ser tanto positivo como negativo. Por eso es que se genera los impares hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, los mínimos. Y vamos a revisar acá los ceros. Los ceros también van a ser sencillos siempre y cuando usted entienda lo de par e impar. Vea, vale, cuidado. Ceros, uno está en pi medios, el otro está en pi medios, luego el otro está en 5 pi medios. Aquí no se ve muy bien, pero aquí sería 5 pi medios. Aquí otro cero estaría en menos pi medios, menos 3 pi medios, o sea que el otro sería menos 5 pi medios. Si se dan cuenta, aquí va pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, el siguiente sería 7 pi medios, el siguiente sería 9 pi medios, o sea que iría 1, 3, 5, 7, 9, 11, y hacia atrás también sería lo mismo, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 11, o sea estamos hablando de los impares, pero ya no son los impares de pi, ni los impares de 2pi, serían los impares de pi medios, vean, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, o sea que serían los impares de pi medios. ¿Y usted cómo coloca los impares de pi medios? Pues fácil, el impar, el término que genera los impares, por el pi medios, y ya, ahí se generarían los ceros de la función. Obviamente todo esto usted lo va a tener en sus apuntes, en los PDFs que voy a enviar, ¿listo? Yo les debo los videos del viernes y los videos de hoy pues obviamente se enviarán por la noche. Pero entonces para que tengan en cuenta de dónde es que salen todas estas fórmulas. Y finalmente la amplitud vuelve a ser 1, vea. La amplitud vuelve a ser 1, porque a partir del punto de equilibrio hacia arriba se genera solo una unidad y a partir del punto de equilibrio hacia abajo se genera solo una unidad. ¿Listo? Solo una unidad. Por eso es que la amplitud valdría 1. Bien, y el periodo, como bien lo había dicho el señor Acevedo, el periodo de esta función vuelve a ser 2pi. ¿Por qué? Porque es 2pi. Vean, des en cuenta que la función coseno, ella se repite también cada 2pi, vean. Sube, baja y sube, baja y sube. ¿Cada cuánto? 2pi. Entonces, cada 2pi, porque de 0 a 2pi ella se va a repetir en forma, ¿cierto? Ella se va a repetir en forma. Entonces, aquí habríamos que decir que la amplitud, que el periodo también es 2pi, o sea, 360 grados. Cada 360 grados ella se repite. ¿Listo? Bien. Digamos que con esto terminamos la caracterización de la función seno y la función coseno. Bien o sea, de manera detallada. Y ahorita vamos a empezar a revisar las deformaciones de las funciones seno y coseno. Vamos a iniciar con la amplitud. ¿Listo? Con la amplitud. ¿Qué es eso de la amplitud? ¿Cierto? ¿Qué es eso de la amplitud? Entonces, para poderles explicar, trataré de hacer aquí una función, rápidamente, una función senoidal. Sí, una función senoidal. Ustedes aquí tendrán un poquito de paciencia. Vamos a hacer una función senoidal. Digamos que es así más o menos, ¿no? No, acá, un poquito más para acá. Listo, digamos que esa es una función senoidal, ¿no? Y es más, usted podría decir que es una función seno porque inicia desde el 0. Pero pues ya vamos a revisar más adelante que puede ser tanto también coseno. A ver, póngale cuidado. La función senoidal tiene algo que se conoce como amplitud, porque es una función de onda, ¿sí? Parece una onda. Y las ondas tienen amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Ya les había explicado que la amplitud es la distancia, ojo, es la distancia desde el punto de equilibrio. Entonces nosotros tenemos acá punto de equilibrio, ¿no? Entonces el punto de equilibrio sería, digámoslo así, como el eje X, ¿no? Ese sería como nuestro punto de equilibrio. Ese sería el punto de equilibrio. Ahora, la amplitud habla de la distancia que hay del punto máximo en este caso al 0. O sea que la amplitud
es esto. ¿Listo? Esa es la amplitud. O sea que eso lo conocemos como A. Ojo, por favor, no se vaya a confundir. La amplitud no es todo esto. ¿Sí? No. La amplitud solo va del punto de equilibrio a un máximo o a un mínimo. O sea, a una cresta, a un valle. Esto es lo que se conoce como la amplitud. ¿Listo? Esa es la amplitud. Entonces, en este caso, en la función seno y en la función coseno, pues la amplitud era 1. Si se dan cuenta que la amplitud era 1. Porque a partir del punto de equilibrio hacia arriba solo era una unidad y el punto de equilibrio hacia abajo también era solo una unidad. Ahora, ¿cómo vamos a cambiarle la amplitud a una función senoidal? Entonces, básicamente, la amplitud se le podría cambiar a partir de este parámetro. Ojo, podríamos trabajarla como A, o sea, un número multiplicado por la función seno de x, o si usted ya trabaja la función coseno, entonces sería A por la función coseno de x. Vamos a revisar qué pasaría cuando usted toma un valor y lo multiplica fuera de la función, ¿sí? Entonces vamos a revisar, por ejemplo, preste atención, F1, a ver, ¿qué pasa cuando ya la función ya no la multiplico por 1, sino la multiplico por 2? 2 seno de x, o, por ejemplo, 4 seno de x, o 3 seno de x, 3 seno de x, o un número más grande, ¿cierto? Ahora, no solo eso, sino vamos a revisar cuando la multiplicamos por un número más pequeño, o sea, por ejemplo, un medio de seno de x, ¿qué pasaría? O, por ejemplo, un tercio de seno de x, ¿sí? Y finalmente vamos a revisar cuándo o qué pasaría cuando esa amplitud es negativa. Por ejemplo, menos 2 seno de x, ¿sí? O menos 3 seno de x. ¿Qué pasa cuando generamos esa multiplicación? Dese cuenta que es un número que está multiplicando por fuera. Ojo, no está sumando, no está restando, sino está multiplicando. Entonces, cuando cambiemos ese número que está aquí afuera, si se dan cuenta acá, o sea, no es necesario, pero usted se da cuenta que aquí el número que multiplica aquí afuera del coseno es 1. Si se dan cuenta, 1 por coseno es 1. 1 por seno, pues es 1. Perdón, 1 por coseno es coseno y 1 por seno es seno. Entonces, el número que está multiplicando por fuera acá es 1, por eso es que la amplitud es 1. Vamos a revisar ahora con la aplicación qué pasa cuando nosotros cambiamos la amplitud. Vean, esta es la función coseno, ¿no? Esta es la función coseno. Ah, bueno, yo tengo acá también preparado otra aplicación. Vean, espero que se entienda. Presten mucha atención, por favor, que esto es clave, es la observación. Necesito es que ustedes observen. Vean, aquí estoy generando la función a seno de x, o sea, la amplitud por el seno de x. Y ese a, pues como todos ustedes revisan, se puede generar lo que se conoce como un deslizador. Vean, entonces, si yo cambio el menos 2 acá, entonces, dense cuenta que acá abajo está cambiando el valor de la amplitud, 1.5 seno de x, lo podríamos colocar hasta 5, vean, 5 seno de x. Ahora, vamos a revisar, si la amplitud es 1, pues debe generar la función seno que ya conocemos, vean. Entonces esa es la función seno, ¿no? La que ya conocemos. Vamos a colocarla por acá. Esa es la función seno, la que usted ya conoce, ¿sí o no? La normalita. Ahora, vamos a cambiar la amplitud a 2, ¿sí? Vamos a cambiar la amplitud a 2, vea. Vea lo que está pasando con la función. Preste mucha atención, vea. Cambiemos hasta 2. Listo. Cambiamos la amplitud hasta 2. O sea que la función quedó 2 seno de x. Si se dan cuenta, no cambió el periodo, vea. El periodo sigue siendo 2pi. Vuelve y ella se repite cada 2pi. Lo que cambió fue su amplitud. Y ahorita, tense en cuenta que la amplitud vale, ¿cuánto? 2, ¿no? Esa amplitud vale 2. Entonces vamos a colocar imprimpan. Sí, señor. También la amplitud puede ser decimal. Claro, porque si vamos a colocar, por ejemplo, una amplitud de un medio es 0.5. Ahorita vamos a revisar cómo queda eso. Pero sí, claro, vea, es que aquí está ya los decimales, 1.2, 1.6, claro, puede ser. Listo, entonces, para que ustedes tengan ahí la retentiva, voy a colocar esta función. Ah, bueno, creo que acá, en la anterior, sí, ahí está. A ver, ahí está, vea. Ahí está la función 2 seno de x. Usted dice, bueno, ¿y cómo sé que es 2 seno de x? Ah, pues porque vea, de 0
llega hasta 2, ya no llega hasta 1, sino llega hasta 2, o sea que la amplitud, vea, la amplitud es 2, ¿cierto? La amplitud es 2, entonces vamos a colocarla aquí con otro valor. Aquí la amplitud es 2, ¿cierto? Y vuelve y se repite cada 2pi, o sea que es la misma función seno, pues, sino que está un poco más grande, ¿no? Llega hasta 2 y hacia abajo llega hasta menos 2. Obviamente va a repercutir en el rango, ¿no? Repercute en el rango, en el dominio no, porque el dominio sigue siendo todos los reales, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo acá. El dominio de esta función sigue siendo todos los reales. Lo que repercute es en el rango, porque en el rango ya no iría de 1 a menos 1. El rango iría de dónde a dónde. De 2 a menos 2. De 2 a menos 2. Acuérdense que el orden correcto es primero el negativo y luego el positivo. De menos 2 a 2. ¿Listo? De menos 2 a 2. Y obviamente cerrado. Ese sería el rango, si repercute en el rango, en el dominio no. Y eso es lo que se conoce como amplitud, ¿sí? Como amplitud. Vamos a revisar otro ejemplo acá. A ver. Entonces, acá. No, perdón, hacia acá. A ver. Vean la función 3 seno de x. Entonces, la función 3 seno de x, a comparación de la función seno de 2 seno de x, ella está llegando es hasta 3. Si usted quiere colocar ambas funciones, obviamente usted las puede colocar. Yo podría colocar aquí la función seno, la función normalita, que la función normalita iría como aquí, ¿no? Aquí, esa sería la función seno. La normalita, ¿no? Ahí está la función seno. La función 2 seno. Ah, bueno, entonces ya llega hasta 2. Entonces, la función 2 seno. Ah, entonces la función 2 seno está acá. ¿Cierto? Esta es la función 2 seno. Como para colocarlas todas en un mismo plano, ¿no? Pero pues ustedes entenderán cómo es que se está generando toda esa función, ¿no? Entonces, vea, aquí está 3 seno de x. La verde sería 2 seno de x. Y la azul sería seno de x, o 1 seno de x, si usted quiere verla así. Entonces vea cómo afecta la amplitud. 3, 2, 1. ¿Listo? Ahora, mostrándoles acá la aplicación, vea. 2, 3, va agrandadas. Por ejemplo, puse aquí hasta 5, ¿no? Hasta 5. Por ejemplo, aquí está la función 4 seno de x. Aquí está. 8, 9, 4. Acá 4 seno de x. Entonces llega hasta 4. Ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, este que puse acá, vea? Un medio, un tercio de seno de x. Pues, ustedes deben recordar que un medio es lo mismo que 0.5, ¿no? Entonces un medio sería 0.5 seno de x. Un tercio, pues para no entrar en detalle del asunto del decimal infinito, es aproximadamente 0.3, ¿no? 0.3 seno de x, porque en realidad sería 0.33 periódico, ¿no? O 0.3 periódico. Sin embargo, entonces acá vamos a colocar qué pasa cuando la amplitud es 0.5. entonces vamos a bajarlo 1.6, 0.6, vea, 0.5, ahí está, 0.5. entonces des en cuenta que la función ya no llega hasta 1, sino llega hasta 0.5, vea, llega hasta 0.5 hacia arriba y hacia abajo llega hasta menos 0.5. entonces, para que tengan en cuenta, esa función ya la tengo por acá lista. Acá. Ahí está. Entonces ahí tenemos la función 0.5 seno de x. Bueno, ¿qué otra cosa tengo que mostrarles? Y por favor presten mucha atención. Cuando yo cambio la amplitud, cuando se cambia la amplitud, lo que no cambia es el periodo. Vean, el periodo acá, que bueno, yo no sé si les comenté acá. Bueno, no, todavía no les he comentado. Cuando veamos periodo, se va a trabajar con la letra T mayúscula, ¿sí? Con la letra T mayúscula. Es el periodo, ¿no?
Dese en cuenta que la amplitud no modifica el periodo. Que usted la suba o la contraiga verticalmente, no la va a contraer horizontalmente. O sea, dese cuenta que ellas siempre se repiten cada 2pi. O sea que el periodo va a permanecer intacto en cada una de ellas. Vean, el periodo, aquí el periodo también va a ser 2pi. ¿Cómo sé que el periodo es 2pi? Vean, sube y vuelve a su estado natural en 2pi. De 0 a 2pi, ella se repite cada vez. Ahora, obviamente, en esta función 0.5 seno de x, la amplitud es un medio. O si usted quiere, la amplitud es 0.5, como usted desee, ¿no? Como usted entienda bien. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a ir de 1 a menos 1, sino va a ir de 0 a 0.5 y de 0 a menos 0.5. O sea que la amplitud es 0.5. ¿Listo? Y de la misma manera, ojo, de la misma manera, pues se estaría comportando para un tercio. Por ejemplo, para un tercio, aquí ya les voy a mostrar. Para un tercio, entonces aquí ya no sería 0.5, sino 0.3, ¿no? Vea que ya se va aplanando más. Bueno, 0.3, 0.1, 2, 3, ahí está. Ella se va aplanando más, ¿no? Se va aplanando. Entonces ya no llega a 0.5, sino a 0.33, ahí está. A 0.33. Bien. Así digamos que se cambia la amplitud. Pero quiero que también revisen algo. ¿Qué pasa si esa amplitud es negativa? ¿Qué pasa cuando esa amplitud es negativa? ¿Sí? Entonces vamos a revisar qué es lo que pasa. A ver. Entonces, vamos a revisar. Vean cómo se genera, o sea, por la parte positiva. Vean cómo se está comportando la función seno, ¿cierto? Así se comporta la función seno. Ahora vamos con los negativos, vean. Voy a dejarla en menos 1. Ahí está. Ojo, cuando a vale menos 1, o sea, cuando la amplitud es menos 1. Ahí está. Menos seno de x. Es bastante interesante revisar o analizar esa fórmula o esa gráfica, debido a que va a cambiar un poco su forma, pero va a ser como una reflexión. Voy a mostrarles. Vea, esa es la función seno normalita, y esta, esa es la función menos seno, y vea la función seno normalita, ahí está. Vea lo que pasó. La función seno y la función menos seno. Si se dan cuenta, es como reflejarla, ¿no? La función seno se reflejó sobre el eje x. Otra manera de verlo, la función seno se reflejó sobre el eje y. O sea, que la función seno se reflejó cuando tenemos un menos por fuera. ¿Sí? Cuando tenemos un menos por fuera. Entonces, espero que no se les vaya a olvidar. Voy a colocar aquí ambas, ¿no? Entonces el texto, voy a colocar aquí el texto. La función que está en verde, la función que está en verdecito, ¿sí? Es la función seno. Y la función que está en rojo es la función menos seno. ¿Sí? Todo el mundo ya conoce la función menos seno. Voy a colocarla como por acá más bien. Acá, la función menos seno, y la función seno vamos a colocarla como por acá. Ahí está. Entonces, se está generando una reflexión. ¿Sí? Se está generando una reflexión, menos seno. Entonces creo que esta ya la tenía por acá también. Sí, efectivamente. Voy a colocar acá. Control. No es esta. La función, el máximo es impar. El máximo es impar. Ya revisamos porque toca empezar desde acá. El máximo. Bueno, o sea, los máximos ya empiezan a cambiar, ¿cierto? Ya empiezan a cambiar. O sea, el máximo ya sería, aquí por ejemplo ya estaría en 3 pi medios, el siguiente estaría en este caso sería, va de 4 pi medios en 4 pi medios, 7 pi medios, 3, 7, no, o sea, digamos que los máximos y los mínimos ya cambiarían, ¿sí? Obviamente cambiarían, pero pues depende de la función, porque es que ya ahorita vamos a empezar a revisar bastantes deformaciones, ¿sí? Sacarle el máximo y el mínimo de estas funciones ya no sería como tan útil, porque usted ya sabe cómo, ¿sí? O sea, usted ya sabe cómo sacarlos. Empezar a revisar cada cuánto se repiten, si se repiten cada 2 pi, o si se repiten cada pi, ¿cierto? Prácticamente aquí lo que yo necesito es que ustedes revisen qué está pasando con la función negativa respecto a la función positiva. Entonces, para ello, acá por ejemplo, presten mucha atención. Cuando la amplitud ya no es menos 1 sino menos 2, vea, menos 2, ahí está.
Vea, la amplitud es menos 2. Sigue estando reflejada, ojo, sigue estando reflejada, pero ya llega hasta menos 2 y hasta más 2, ¿no? O sea que la amplitud es 2, obviamente la amplitud es 2. Negativa, ¿por qué? Porque se reflejó, vea, porque se reflejó. Ojo, esto va a ser muy importante para la bimestral. Si se reflejó, es porque tiene un menos por fuera, ¿listo? Es porque tiene un menos por fuera, un menos por fuera. Si yo le quito el menos, vea lo que pasa si yo le quito el menos. Es más, si yo coloco aquí 2, vea, una cosa es tener la función menos 2 seno de x y otra cosa es tener la función 2 seno de x. La función 2 seno de x mantiene la misma forma de la función seno, o sea, primero montaña hacia arriba, luego montaña hacia abajo, pero si yo multiplico por menos 2, entonces empezaría la montaña hacia abajo y luego la montaña hacia arriba, o sea, se reflejó, ¿listo? Entonces aquí es donde yo quiero colocarles esto en su tablero para que no se les vaya a olvidar. Ay, espera un momentico. Aquí está. Listo. Ahí está la función. Entonces, por favor, importantísimo observar. Yo no tengo otra manera de explicarles esto, sino que ustedes observen cómo está cambiando la función a partir de la amplitud. ¿Listo? La amplitud es 2. Bueno, si la amplitud es 2 significa que llega hasta 2 y hasta menos 2. ¿Cierto? Si es negativa, entonces fue porque ella se reflejó. Vea, este pedazo se reflejó acá. ¿Sí se dan cuenta? Se reflejó. ¿Listo? Y pues ya pues prácticamente que las demás movimientos, vea, menos 3, entonces si cambiamos hasta, perdón, que se me acá, si cambiamos aquí a menos 3, bueno, entonces iría hasta a 3, a menos 3, reflejada, menos 4, de ahí está, de menos 4 a 4 reflejada, y pues los decimales, ¿no? Si es un decimal negativo, ok, la amplitud es pequeña, o sea, por ejemplo aquí menos 0.5, o sea que va a 0.5 a menos 0.5, pero está reflejada, ¿no? Sigue estando reflejada, ¿vale? Entonces para que tengan en cuenta eso. Bien, a ver, vamos con, obviamente, tener en cuenta esto para la función coseno, ¿no? Entonces revisemos, cambiemos acá la función seno y ya coloquemos la función coseno. Profe, ¿y ahí cuál sería el máximo de la negativa y el mínimo? ¿Cómo así, pana? No entiendo, máximo acá. Espera que no Sí, te... pero, o sea, los máximos y los mínimos que decía o sea, al principio. Por eso le digo, o sea, yo les expliqué cómo sacar los máximos y los mínimos acá. A ver. Ustedes ya tienen una manera de sacar los máximos y los mínimos. Que usted quiere saber, por ejemplo, acá, la función 2 seno. A ver, ahí está. ¿Quién podría decirme dónde hay un máximo? ¿Dónde hay un máximo? ¿Primedios? Pi medios. No. Sí, ahí está, pi medios, ahí está, vea, el máximo está en pi medios, vea. Y otro máximo, aquí en menos 3 pi medios. Y otro máximo, acá en 5 pi medios. O sea que el que sigue es 9 pi medios, porque va de 4 pi medios en 4 pi medios. ¿Sí? Entonces, que usted quiera sacar el término enésimo, pues ya se generaría de la misma manera, ¿no? Pero entonces, eso depende, ¿no? Depende, porque esta es una función positiva, que es una función negativa. Bueno, si es una función negativa, entonces tocaría revisar. Esperen a ver si esto se está moviendo. No se está moviendo. Es porque no la estoy definiendo. Ok, vea, ahí está, por ejemplo. Entonces, si es una función negativa, entonces revisen a ver cómo se está moviendo. Si ya cambió de ser máximo a mínimo, vea. Entonces ahí donde estaban los máximos, ahora quedan los mínimos. Y donde estaban los mínimos, quedaron los máximos. Sí, es una consecuencia, ¿no? Que yo les tenga que dar la fórmula, ¿no? Porque ustedes ya saben cómo sacarla, ¿no? Pero usted ya sabe que los máximos son los puntos más altos, los mínimos son los puntos más pequeños, son los más bajos. Y ya. Entonces, digamos que, si yo le digo, si yo le pregunto, o sea, de aquí en adelante ya las preguntas no es ¿en dónde estarían todos los máximos? Si yo le digo, por ejemplo, ahí en esa función que está ahí, 1.4 coseno. Si yo le digo, ¿es falso o es verdadero que un máximo está en menos pi? ¿Usted qué diría? ¿Un máximo está en menos pi?
¿Es falso o es verdadero? Es mínimo. No, Ah, o sea, falso. Es falso, ya, es eso. Es eso, es entender qué significa un máximo y qué es un mínimo. Que la ecuación y que la solución y o que el término enésimo, yo necesito que ustedes se aprendan es para la función seno y coseno, la normalita. Porque estas son las que vamos a trabajar mucho. Por eso es que ahondé mucho en esto. Ahora, de aquí en adelante necesito es que se acuerden es cómo afecta la amplitud a las funciones. ¿Sí? Cómo afecta la amplitud. Entonces, yo, por ejemplo, acá me faltaría colocarles que si es un menos, aquí hay una reflexión, ¿no? Una reflexión. Una reflexión. ¿Listo? ¿Cómo la veríamos? Una reflexión respecto al eje X, si quiere. Una reflexión respecto al eje X. Cuando es un número negativo, vea. Aquí está, menos 2 seno de X. Bueno, entonces usted ya revisará si es máximo o mínimo. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, acá. Como para que quede claro. Para la función, ojo, para la función menos 2 seno de X. Pi medios, ojo, pi medios es un máximo o es un mínimo. Un mínimo. Un mínimo. Pi medios es un mínimo. Listo. Eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan. ¿Vale? En pi medios es un mínimo. En la función menos 2 seno de X. Y ya. ¿Listo? Bueno. Función coseno. A ver, función coseno. Presten mucha atención. Ya cambié la función acá y la vamos a trabajar en la función coseno. Entonces, vea prácticamente que el cambio es exactamente parecido, ¿no? Es muy parecido, ¿no? O sea, a ver. Ahí, por ejemplo, voy a quitar esto. Voy a quitar esto. ¿Dónde es que estaba ese texto? Acá. Vea. 2 coseno de X. Ah, o sea que tiene la misma forma, pero ahora llega hasta 2 y hasta menos 2. 2 coseno de X. A ver. 3 coseno de X. Vea. 3 coseno de X tan sencillo como se genera. 3 coseno de X. 4 coseno de X. Ah, o sea que llega hasta 4. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vamos a los negativos? Ah, bueno, entonces vamos a revisar qué pasa con los negativos. Profe, tengo una pregunta. Dime. O sea, la amplitud cambia, pero el periodo sigue siendo el mismo para positivo y negativo. Correcto. O sea que la amplitud, ojo, la amplitud no afecta el periodo. Muy bien. Ahí esa sería como una de las máximas que saldría ahí. Voy a colocarlo acá al lado. Ojo. La amplitud no afecta el periodo. ¿Listo? Muy bien. La amplitud no afecta el periodo. ¿Quién habló ahí? La torre. La torre. Vale, perfecto, la torre. Muy bien. Entonces, efectivamente, la amplitud no va a afectar el periodo. Ella sigue repitiéndose en este caso cada 2pi. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan presente cómo se genera el asunto de la amplitud. ¿Vale? Ahora, vean lo negativo. Vamos a trabajar coseno, pero negativo. Vean. Vamos a dejarlo ahí, vea. Menos coseno. Ahí está menos coseno, ¿no? Menos coseno. Ok, si ese es menos coseno, significa que hubo una reflexión, ¿no? Hubo una reflexión. ¿Será que sí hubo una reflexión? Pues revisemos. Coloquemos aquí al final coseno. Solo coseno de X. Vea, ahí está. Esta es coseno de X y la de arriba, bueno, podríamos cambiarle aquí el color. Cambiarle con verdecito, ahí está. Vea. La función coseno y la función menos coseno. Ahí está, vea. Función coseno. Vamos a colocarla acá. Esta es la función coseno, la que está verdecito, y la función que está en rojo es menos coseno. Entonces tienen la misma amplitud, ¿cierto? Tienen la misma amplitud, lo que pasa es que, bueno, una es reflejo de la otra. Reflejo respecto al eje X, ¿no? Se reflejó. ¿Por qué se reflejó? Porque tiene un menos por fuera. ¿Sí se dan cuenta? Tiene un menos por fuera. Ok. Y pues nada, ¿qué me faltaría acá mostrarles? Vea, cuando la amplitud es negativa pero más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá menos 3. Ahí vean. Menos 3 coseno. Vea, menos 3 coseno. Entonces, baja hasta menos 3, sube hasta más 3 y está reflejada respecto a coseno, ¿no? Sigue estando reflejada. ¿Listo? Entonces voy a colocarles esta última gráfica acá. Y ya pasaríamos a otra característica. Control C y acá
a colocarla por acá. A ver. Revisemos acá. Dejémosla como por acá, como para que usted entienda cómo se está generando esa amplitud, ¿no? Esa amplitud, vea, menos 3. Ah, ok, o sea que menos 3 abre hacia 3 y abre hacia menos 3, pero está reflejada por el negativo. ¿Listo? Está reflejada por el negativo. Y ahí dejé como la función coseno para que ustedes la tengan ahí como referencia. Bien, ya revisamos lo que es la amplitud, ¿no? La amplitud de la función seno, la función coseno. Espero que se haya entendido cómo se está cambiando esa cuestión de la amplitud. ¿Todos de acuerdo? ¿Puedo pasar a lo siguiente? ¿Aló? Sí. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a trabajar. Vamos a colocar aquí nueva página. Se me hace muy importante, ojo, se me hace muy importante explicarles lo de los movimientos verticales. Vamos a trabajar movimientos verticales. Entonces acá, como título, movimientos verticales. Listo, movimientos verticales. ¿Qué significa movimientos verticales? Que la función seno o la función coseno la vamos a empezar a mover hacia arriba y hacia abajo. Ojo, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a revisar cuál sería el factor para poderlo subir o para poderla bajar. Ojo, la función entonces va a tener el siguiente cambio. F de x, todo el mundo sabe que iniciamos desde seno, más, vamos a colocarle un b. ¿Listo? Más un b. Entonces vamos a colocarle este b mayúscula si quiere. Ojo, por favor, espero que se entienda. Ese b va por fuera de la función, o sea, seno de x cierra más b. O puede ser g de x igual a coseno de x y afuera más b. ¿Listo? Entonces, si estamos sumando por fuera de la función, esto es lo que se conoce como movimientos verticales. Estos son movimientos verticales. ¿Cómo así movimientos verticales? Entonces vamos a revisar, por ejemplo, a ver, por ejemplo, seno de x más 2. ¿Qué le pasa a la función si ya no multiplicamos y no le sumamos por fuera 2? O, vean, seno de x menos 2, ¿sí? O sumarle, qué sé yo, 1, seno de x más 1, seno de x menos 1, ¿sí? Vamos a revisar qué pasa con las funciones, ¿vale? ¿Qué pasa con las funciones? Entonces, para ello, vamos a trabajar este formatico de acá. Vea, seno, esa es la función seno, la que usted conoce, ¿no? Esa es la que usted conoce como función seno. Ahora vamos a revisar qué pasa con la función cuando usted a la función seno, ¿cierto?, le suma, ojo, le suma, por ejemplo, 2. Ok, vea lo que está pasando. Ojo, cada punto de abajo, vea, cada punto de abajo se sube 2 unidades, ¿no? Se sube 2 unidades. Vea. Entonces, como para que tengan en cuenta, voy a tratar de colocar todas estas ecuaciones aquí arriba. ¿Qué pasa acá? A ver. Ahí está. Esa es la función seno de x más 2. Y la función seno pues normalita, ¿no? La función seno que es normalita. A ver. Ahí está. La función normalita. ¿Cierto? La función normalita, ahí está. Seno de x. Ahora, ¿qué pasa si cogemos la función seno y le restamos 2? Vea lo que está pasando. Entonces ella ya no subió 2, sino bajó 2. ¿Sí? Interesante el asunto debido a que se está moviendo, ¿no? Se está moviendo la función. Un momento. A ver si se puede, no entiendo. Ah, que ahora sí. A ver si se puede ver. Entonces ahí está. Vean, la función seno más 2 se movió hacia arriba 2. ¿Usted cómo ve que efectivamente no se subió 2 o 3? Porque vea, aquí llegó hasta 3
Y usted no, pero ¿cómo así? Si sumó 2. Lo que pasa es que el punto de equilibrio que estaba en 0, vea, el punto de equilibrio que estaba en 0 subió 2 unidades. El punto de equilibrio que estaba en 0 bajó 2 unidades. Entonces, ahí es donde usted está revisando, o sea que tengo que empezarla a divisar, es desde el punto de equilibrio, vea, desde el punto de equilibrio. Entonces, si estamos sumando 2, o sea que pasa de 0 a 2. Si estamos restando 2, o sea que pasa de 0 a menos 2. Obviamente va a repercutir en el rango. Efectivamente repercute en el rango. Entonces vamos a colocar este ejemplo en nuestro tablero. Aquí está. Ahí está nuestro primer ejercicio, bueno, nuestro primer ejemplo, ¿no? Nuestro primer ejemplo de cómo se están moviendo esas funciones, ¿sí? A ver, creería yo que se entiende qué pasa cuando graficamos, por ejemplo, la función seno de x y el 1 por fuera, ¿no? Más 1, sumamos 1 afuera. Ahí está, la función seno de x más 1. Entonces, bueno, ¿y quién es seno de x? Menos 1, ¿no? Vea, ¿qué está pasando con esa función seno? Está subiendo y está bajando, ¿no? Está subiendo y está bajando. Podríamos colocarle a esta función que tenga un color rojo. Vea, ahí está. Entonces, de rojo está la función seno de x más 1. De azul está seno de x menos 1 y la función verdecita es la función seno normalita. ¿Sí? La función seno normalita. Entonces, prácticamente que esto lo podríamos pegar. A ver, y acá. Y acá podríamos colocar, digamos, que las características con nuestros marcadores. A ver, acá. Listo. Entonces, presten mucha atención. Acá. La función que está en verde. Bueno, la función seno normalita. La función que está en rojo. O sea que la subimos. Vea, si se dan cuenta, la subimos una unidad. O sea que sería seno de x más 1. Y la función que está en azul. O sea que es la misma función seno, pero la bajamos una unidad. Vea, de 0 pasó a menos 1. O sea que sería la función seno de x menos 1. Este más 1 y este menos 1 están por fuera. Acuérdense que están por fuera del seno. O sea, se suma por fuera de la función. Sube o baja. ¿Listo? Aquí traté de colocarlas, ¿no? Entonces ahí está, vea. Seno de x más 2 porque subió 2. Seno de x normalita. Seno de x menos 2. ¿Vale? Pregunta. Estos movimientos verticales, ojo, estos movimientos verticales ¿afectarán el periodo? ¿Usted qué dice? ¿O sigue teniendo el mismo periodo? No, el periodo sí lo afecta porque cuando sube o baja pues cambian los números, ¿no? ¿El periodo? No, el periodo no cambia. Perdón, me estaba confundiendo con amplitud, no. El periodo no cambia, ¿cierto? El periodo no cambia. Es más, por favor, presten atención. Todas estas funciones, ¿qué amplitud tienen? ¿O cambió? Uno, ¿cierto? O sea que la amplitud también, o sea, tampoco cambió, ¿no? O sea, ella no cambió. Vean, ¿por qué no cambió? Vean, si se dan cuenta aquí seno, aquí hay un 1 afuera. Aquí hay un 1 afuera, aquí hay un 1 afuera. Aquí también hay un 1 afuera, 1 afuera, 1 afuera. O sea que la amplitud es 1. Sigue siendo 1 la amplitud, ¿no? Entonces, todas estas funciones tienen la amplitud 1. Ya otra cosa es que yo les diga, bueno, vamos a graficar la función 2 seno de x menos 1. Eso ya es otra cosa. Que estamos componiendo dos transformaciones, ¿no? Estamos colocando una función seno de amplitud 2, pero que bajó una unidad, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa. Pero todas ellas tienen la misma amplitud. Entonces, a ver, vale, que voy a colocar aquí que la amplitud es 1, ¿no? Para todas acá. Y la amplitud acá también es 1. Que sí se corrió hacia arriba y hacia abajo, sí, claro, claramente se corrió hacia arriba y hacia abajo. Es más, podríamos colocar, por ejemplo, ¿cuál sería el rango de esta función azulita? ¿Quién podría decirme cuál es el rango de esa función? De la azulita.
de esta. De menos 3 a menos 1. No, menos 1 menos 3. No, ahí está, de menos 3 a menos 1 está perfecto. De menos 3 a menos 1, vea. Ahora sí, cambió obviamente el rango cambia. Pregunta, ¿el dominio cambiaría en alguna de ellas? No. ¿Ustedes? No. No, ¿cierto? El dominio sigue siendo los reales. El dominio sigue siendo los reales. Muy bien. El dominio no cambia. El dominio sigue siendo los reales. Ok. Entonces, revisemos algo. Ahora sí empecemos a revisar cómo queda la gráfica. Ojo, cómo queda la gráfica, por ejemplo, de una función de este tipo, ¿no? Vamos a combinar amplitud y movimiento vertical. ¿Listo? Amplitud y movimiento vertical. Por favor, presten mucha atención. Entonces, para poder mezclar esas dos cosas, revisemos, por ejemplo, estos ejemplos. A ver, f1 de x, a ver. Vamos a generar la función, lo que habíamos dicho, 2 seno de x menos 1. ¿Cómo queda esa función? ¿Cómo queda, por ejemplo, menos 3 coseno de x más 2, ¿no? Vamos a revisar cómo queda esa otra función. Y esta, a ver, f3. A ver, por ejemplo, 1 medio coseno de x menos 3. ¿Listo? Vamos a revisar cada una de esas funciones y vamos a entender cómo es que se está generando ese tipo de movimiento de la función. A ver, presten mucha atención. Yo creo que ya usted podría entender qué es lo que está pasando. La primera función, f1 de x. Entonces vean lo que está pasando. Voy a colocarla acá. Obviamente vamos a borrar estas y la inicial. Ah, bueno, vean, seno de x, ¿no? Seno de x. Ahora, seno de x inicia en 0, sube y baja, ¿no? Hasta 2pi. Ahora vamos a colocar la primera deformación, que es 2 seno, ¿no? Entonces 2 seno de x. Ah, bueno, entonces 2 seno de x, ahí está. Pero no es 2 seno de x, vean. Es 2 seno de x menos 1. Ah, entonces tengo que colocar 2 seno de x menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces revisemos qué está pasando. Ojo, porque obviamente si empezamos a sobreponer todas las funciones, pues no vamos a entender qué es lo que está pasando. Vean. Entonces tenemos primero la función seno. Listo, la función seno, ahí está. Luego dice, ah, bueno, entonces la amplitud la vamos a cambiar por 2. Ah, entonces vamos a cambiar la amplitud. Entonces la amplitud ahora es 2. Ah, entonces revisemos qué pasa cuando cambiamos la amplitud a 2. Entonces la función ya subió su amplitud, vea, ya no va de 1 a menos 1, sino va de 2 a menos 2. Bien, y ahora dice, ah, bueno, pero entonces restémosle 1. Si le restamos por fuera, ¿se va hacia arriba o se va hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, claro, se va hacia abajo una unidad. Ahora, ¿cómo vamos a entender que se va hacia abajo una unidad? Por favor, preste mucha atención. La función seno ya usted ya sabe cómo es. Esta es la función 2 seno. Vea, aquí quedó la función 2 seno de x menos 1. Por favor, es mucho más fácil revisar a partir de los puntos. Vea, cada punto bajo una unidad. Vea, de 0 pasó a menos 1, de 2 pasó a 1, de aquí, por ejemplo, de 0 vuelve a pasar a menos 1, de menos 2 pasó a menos 3, bajó una unidad, y con esos puntos usted empieza a completar la función. ¿Sí se da cuenta? Entonces, aquí ya nos quedaría la función. Por favor, aquí trataré de colocar solo esa función y entender por qué es la función imprimand. A ver, imprimand, colocamos acá, inicio acá, y ahí está la función, control C, y la colocamos acá. Acá está. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestra primera función. Y esa función entonces es la función 2 seno de x menos 1. ¿Vale? La amplitud, dense en cuenta que la amplitud es 2, ¿no? Así esté corrida, ojo, así esté corrida, usted puede revisar que la amplitud es 2, vea. La amplitud es 2, porque del punto de equilibrio hacia arriba hay 2 unidades. Usted no puede decir aquí que, por ejemplo, que la amplitud es 4, ¿no? Ojo, la amplitud es solo del punto de equilibrio hacia arriba o del punto de equilibrio hacia abajo, que serían 2 unidades, ¿ve?
la amplitud es 2, el movimiento vertical es menos 1, o sea que la función 2 seno de x bajo una unidad. Entonces vea que el punto de equilibrio pasó de 0 a menos 1. O sea que, vea, vuelve y juega. El número que está por fuera, ojo, el número que está por fuera es el punto de corte, ¿no? El punto de corte con y, ¿no? El punto de corte con y, ojo, solo en seno. La función coseno no va a funcionar el asunto, ¿vale? Entonces ahí está. Bien. Siguiente función, menos 3 coseno de x más 2. Entonces, ojo, voy a revisar cada una de las transformaciones. Estamos hablando primero de una función coseno. Ahí está la función coseno. Pregunta, ¿qué pasa cuando la función coseno lo multiplicamos por un menos? ¿Qué pasaba cuando la multiplicábamos por un menos? ¿Se reflejaba? Se reflejaba, ¿no? Ahí habló Parada. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Se reflejaba. Efectivamente, revisemos. Menos coseno de x. Efectivamente se reflejó, ¿no? Entonces la función coseno normalita, ahí está, esa es la función coseno normalita, y la función menos coseno, se reflejó. Listo. Vuelve y dice, bueno, entonces tiene una amplitud de 1, ¿no? Pero entonces nos dicen que no es menos coseno, sino es menos 3 coseno. Entonces a la reflejada le vamos a colocar ahora una amplitud de 3. Vea, entonces sigue estando reflejada, pero entonces sube y baja hasta menos 3. Sube hasta 3 y baja hasta menos 3. ¿Listo? Ahí está. Sigue estando centrada en 0, 0, ¿no? Sigue estando su punto de equilibrio aquí en 0. Ahí está, en el eje. Lo que pasa es que nos dicen, bueno, ahora coja esa función y súmele 2. Ok, vamos a sumarle 2. Entonces, cogemos menos 3 coseno de x y por fuera sumarle 2. Vea lo que pasó. Entonces, primero, teníamos una función coseno normalito. Ahí está la función coseno. Luego, a la función coseno la multiplicamos por un menos y por menos 3 en realidad. O sea, se reflejó sobre el eje x y ya su amplitud es de 3. Y finalmente le sumamos 2. Cuando le sumamos 2, vea lo que pasó. La función se subió 2 unidades, ¿no? Vea, por ejemplo, este máximo subió acá. Este máximo subió acá 2 unidades. Entonces, ahí estaría nuestra función menos 3 coseno de x más 2. Entonces, para que usted entienda, voy a colocar las tres funciones. A ver, o sea, voy a dejar las tres funciones y con su nombrecito, ¿no? Entonces voy a colocarle acá, creo que esto se puede acá, configuración, etiqueta visible, nombre y valor. Correcto. Con esta función también, etiqueta visible, nombre y valor. Nombre y valor, acá y acá. Etiqueta visible, nombre y valor. Ahí está. Entonces, digamos que ahí ustedes ya ven cómo es que se está comportando cada una de ellas. Voy a colocar la función menos 3 coseno por acá, que ustedes la anoten. A ver si se puede cambiar. No, ahí como que se entiende es por el color, ¿no? Función coseno. Ahí está la función coseno y la función menos 3 más coseno de 12. Ahí está, de x más 2. Listo. Ahí están las funciones. Entonces, prácticamente que jugar con la amplitud y con el desfase vertical. Resulta ser sencillo, ¿no? O sea, creería yo que resulta ser sencillo debido a que es solo cambiar la amplitud, reflejarla si en dado caso toca reflejarla y moverla, ¿no? Moverla hacia arriba o hacia abajo. Vale, vamos a revisar esta última. Un medio de coseno de x menos 3. Un medio de coseno de x menos 3. Entonces, vamos a borrar estas tres últimas. A ver, dice. Ahí. Un medio coseno de x menos 3. Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál es la amplitud de esa función? Un medio. Un medio. Muy bien. Un medio.
Perfecto. Ahora, esa función hay que reflejarla. No, No, muy bien, perfecto. Ahora, esa función, un medio de coseno de x más menos 3, ¿sube o baja? baja 3. Baja 3 unidades, muy bien. Entonces, a partir de la función coseno, ojo que todo parte, y espero que todo el mundo tenga en cuenta que todo parte de la función original. La función original es la función coseno. Todo parte de esa función, ¿no? Todo parte de esa función original, ¿no? Entonces, a partir de esa función es que se generan las deformaciones, ¿sí? A partir de esa función original es la que se generan las deformaciones, esa es la función coseno. Entonces, iniciemos nuestra búsqueda desde esa función final. Usted la puede colocar directamente, lo que pasa es que si la colocamos directamente no sabemos qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando? Entonces colocamos acá un medio de coseno de x. Entonces usted sabe que esa función un medio pues ya no tiene una amplitud de 1 sino de un medio, ¿vale? Un medio de coseno de x. Y dice, restémosle 3. O sea que cada uno de estos puntos va a bajar a 3 unidades. Pregunta para 2 puntos de participación. Ojo, si este máximo, revise bien, si este máximo está en 0.5, si yo lo bajo 3 unidades, ¿en dónde va a quedar? 2.5. 2.5, no, 1.5 1.5. menos 1.5. no, Menos 2.5. sí señor, menos 2.5. Ojo porque el signo afecta, ¿no? No es 2.5. Si este baja 3 unidades, a ver, si este baja 3 unidades, entonces quedaría en menos 2.5. Revisemos si efectivamente pasa eso. Entonces colocamos acá. Bueno, vamos a duplicarla y vamos a colocar aquí menos 3. Vea, efectivamente, vea. Ese máximo ya quedó en menos 2.5. Ahí está. Vea, ahí está. Entonces, ahí ya tendríamos las dos funciones, ¿no? Entonces coloquémosle acá, a ver, el nombre, etiqueta visible, nombre y valor, y acá también etiqueta visible, nombre y valor. Ahí está. Listo. Ahí están las dos funciones. Entonces ahí está la función un medio coseno y aquí está la función un medio coseno menos 3 bajo. Entonces impulpan, la colocamos acá y la generamos aquí en nuestro tablero. Listo. Bien, por favor, necesito que ustedes mismos trabajen en GeoGebra cuando tengan un tiempito, todo esto, ¿no? Ojo, no se vaya a adelantar. Si quiere adelántese, pero por lo menos viendo videos, ¿sí? Cuando hablen de periodo y frecuencia, que es lo que nos haría falta, y lo de la función tangente, cotangente, que eso me tocaría enviarles un videito. Póngale cuidado. En estas funciones estamos hablando, apenas acabamos de hablar es de dos cosas, de amplitud y desfase, se conoce desfase vertical. Ojo, amplitud y desfase vertical, o sea que hasta ahorita hemos trabajado las funciones de la forma a seno de x, ojo, a seno de x más un b, ¿sí? O sea, hemos combinado dos características de las funciones senoidales, o también a coseno de x más b. ¿Listo? Bien, entonces pues nada, ¿hacia dónde vamos a llegar? O sea, por eso es que es tan importante las siguientes clases. Vamos a generar dos conceptos más. Ojo, a seno de wx más un ángulo de fase más b. Vea lo importante que es la siguiente clase, que es revisar el w y el ángulo de desfase, que ahí nos va, bueno, el único que afecta al periodo es el w. Entonces por favor no se vayan a perder la próxima clase, que es el w, que vamos a revisar. Ahí es lo que se conoce como el periodo y la frecuencia. El w me va a dar el periodo y la frecuencia. ¿Listo, chicos?
Entonces nos vemos la próxima clase. Espero, no sé si tienen alguna duda acerca de lo que vimos hoy. ¿Todo está claro? Sí, gracias. Listo. Bueno, entonces chicos, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Acuérdense que mañana tenemos mañana es horario del lunes, ¿no? Entonces, en esa horita vamos a ver geometría. Importantísima también esa clase de mañana de geometría. Nos vemos. Juicio.